El tema en el que queremos movernos ahora es dentro de este ciclo de pláticas, de reflexiones sobre una simplicidad voluntaria. Hay esta idea de encontrar en el aprecio de nuestro potencial positivo, en el aprecio de nuestras cualidades, una fuente de soporte, de riqueza interior, una fuente de confianza, de seguridad que está nutrida, que se cultiva, a la que se accede como resultado de un voltear nuestra atención hacia lo que auténticamente somos, hacia los recursos que de manera muy básica tenemos dentro de nosotros, de nuestra capacidad de discernimiento, nuestras cualidades de hacernos disponibles a otros, de responder con ecuanimidad, de consideración hacia los demás, de interés espontáneo hacia el bienestar de otros, muchas respuestas que en nuestra vida cotidiana afloran y que si nosotros aprendemos a prestarles atención en el momento en el que esas actitudes nobles surgen dentro de nosotros, si aprendemos a reconocerlas y a cultivarlas, a apreciarlas y a darles más espacio dentro de nosotros, van poco a poco ocupando cada vez más y dando cada vez más a nuestra vida una sensación de algo rico, de algo sustancioso, y nos van a nosotros ayudando. Es como ir cultivando un terreno interno del que nosotros en el que nosotros encontramos lo que frecuentemente estamos buscando afuera, que es una sensación de plenitud, una sensación de afecto, de conexión con los demás, de conexión con uno mismo. Así que el plantearnos la posibilidad y la riqueza, la utilidad de apreciar nuestro potencial positivo, las cualidades que ya tenemos, es algo que está en el inicio de todo un camino de transformación y que está a nuestro alcance porque no es algo que nos es ajeno. Por el contrario, estas respuestas que surgen en nosotros de simpatía, de empatía, de anhelo de ofrecer algo positivo a los demás, y que surgen una y otra vez en nuestra vida si nosotros les prestamos atención, nos damos cuenta que hay momentos en nuestras interacciones cotidianas, en los distintos ambientes en los que nos movemos, en que se manifiestan este tipo de actitudes generosas, abiertas. Si nosotros de una manera deliberada reconocemos y apreciamos y permitimos que se refuercen estas actitudes, poco a poco estamos llenando no solamente nuestra vida en nuestro interior, sino a nuestro alrededor, de una atmósfera que es muchísimo más satisfactoria, más que vale la pena para uno de vivir, de permanecer en ella, y además para compartir, y que poco a poco va influenciando nuestro humor, nuestra
manera de ser, nuestro entorno, y es algo que está en nuestras manos el poder hacer deliberadamente. Y el vincular esta actitud de reconocer nuestros potenciales positivos y de cultivarlos de manera deliberada en nuestra vida cotidiana, está conectado con esta propuesta de adoptar una simplicidad voluntaria, porque cuando empezamos nosotros a descubrir toda la riqueza y toda la satisfacción que nos aporta el reconocer nuestro potencial, el reconocer también las cualidades de los otros, empezamos a dejar de necesitar o de perseguir en situaciones externas, en objetos, en el reconocimiento de otros, en mucho de lo que hemos aprendido nosotros a perseguir como la forma de obtener satisfacción, de sentirnos bien, de sentir que encontramos lo que necesitamos. Cuando nosotros lo empezamos a identificar dentro de lo que ya somos, dentro de lo que ya tenemos, dentro de lo que ya hacemos, toda esta mirada, todo este enfoque extrovertido en el exterior empieza naturalmente a reducirse, y también de forma natural esta confianza en lo que eres básicamente, en los aspectos positivos de tu persona, empieza a hacerse un campo rico, un campo bastante confiable en el que empezamos a crecer y a cambiar nuestra vida. Esta actitud de aprender a valorar, a reconocer, a reforzar nuestras cualidades positivas, es algo que además nos da muchos elementos en nuestra vida para enfrentar situaciones difíciles de una manera sabia, de una manera hábil, y lo podemos ver en nuestra propia experiencia. Algo que nos llama mucho la atención a quienes conocemos o hemos tenido cercanía con personas gentes del pueblo tibetano, en particular de los tibetanos en el exilio, es el hecho de que aún al haber perdido su país, al haber sido objeto de una destrucción muy grave, muy agresiva de su cultura, de su sociedad. Sin embargo, el pueblo tibetano no solamente logró recuperarse como en un sentido de sobrevivencia, sino que además su cultura se ha enriquecido en el exilio. Se ha enriquecido internamente en el sentido de que ha soltado situaciones que por la misma efecto de haber perdido su país, no pudieron reproducirse en el exterior, y se ha enriquecido porque ha tenido que basarse en los valores de su cultura, que son vigentes dentro de un contexto ajeno, en medio de países y de culturas que realmente valoran y aprecian de esta tradición cultural tibetana lo que es universal.
de dónde muchos se preguntan y nos preguntamos de dónde proviene esta fuerza del pueblo tibetano, de su cultura, de poder sobrevivir sin resentimiento, de poder además mantenerse con ese vigor, tanto que a los nuevos países a los que ha llegado, en las nuevas sociedades en las que está teniendo presencia, está teniendo influencia, ¿de dónde proviene esa vitalidad, esa riqueza, esa fuerza con la que está ofreciendo tanto en Oriente como en Occidente tantas perspectivas útiles y válidas para la sociedad contemporánea a través en particular del budismo dentro de esta tradición tibetana? Y una respuesta es que esta cultura, esta visión del mundo que sostiene al pueblo tibetano está basada de una manera muy explícita, muy poderosa y muy auténtica en la convicción de que todos los seres, nosotros, las personas, cada persona tiene básicamente una naturaleza que es completamente luminosa, que es completamente, ilimitadamente sabia, bondadosa, dotada de la capacidad de amar de manera completamente incondicional a todos los seres y dotada de todo el potencial de comprender la realidad, dotada de una sabiduría que es completamente iluminada. La manera en que esta visión del mundo describe lo que es esencial en la persona, lo que es esencial en nosotros, es una mente que es ilimitadamente luminosa, ilimitadamente clara y completamente dotada de cualidades. Así que con esa convicción, con ese punto de partida, es posible enfrentar situaciones muy difíciles, muy serias, y mantener nuestra integridad, mantener nuestra fuerza, mantener nuestras cualidades, nuestros potenciales completamente intactos y además renovados y vigorosos, pese a condiciones externas sumamente desfavorables y graves. Así que todo lo que podemos encontrar en esta perspectiva de reconocer nuestro valor, el valor de nuestra persona, de reconocer nuestras cualidades, lo que somos de manera innata, y de nutrirnos de ese reconocimiento, de apreciarlo y de fincar en él nuestro bienestar, nuestra alegría, nuestro modo de ser en el mundo, nuestro modo de estar en la vida, nuestro modo de aportar en ella, de interactuar en ella, es realmente invaluable. Un ejemplo muy personal y por el cual este tema tiene personalmente para mí mucho sentido, por el cual quiero seguir pensando en él y seguir aprendiendo de esta manera de vernos a nosotros mismos, de esta manera de ver a los demás, de esta manera de ver al mundo como una realidad completamente dotada de una riqueza interna básica, y que lo que tenemos que hacer es reconocerla, apreciarla y sobre la base de ese aprecio permitir que se manifieste. Una situación personal que yo viví es mi mamá sobrevivió al Holocausto. Ella era judía
de Polonia, y la mayor parte de su familia, casi la totalidad de su familia, murió en los hornos crematorios en Polonia, y ella logró salir junto con su mamá, su papá y su hermano en una de las últimas emigraciones que fueron permitidas durante el nazismo. Fue de hecho el último barco que logró salir hacia América, en este caso particular en el que venía mi mamá, pudo llegar a México. Y a pesar de haber llegado en esa condición de emigrante como sobreviviente, ante la pérdida de toda la familia, no toda, de la mayor parte de la familia, de haber llegado a un país que le era completamente ajeno en todo, cultura, en idioma, en todo, y haber tenido que reconstruir la vida de una manera, pues desde el principio, además en su adolescencia, y vivir toda la secuela de un país en el que además difícilmente podía ella orientarse sobre al entablar nuevas relaciones en la escuela, en el medio social en el que se movía como judía, pero en un contexto católico mexicano que de verdad le era muy, muy desconocido. Y sin embargo, mi mamá era una persona con una alegría completamente, como no dependiendo del entorno, una persona capaz de continuamente estar atenta de las necesidades de otros, de estar disponible para el cuidado de otros. Nosotros fuimos una familia muy grande de 13 hijos, 13 hermanos, y en todo momento, a pesar de todas las dificultades, tanto económicas, familiares, de una pues integración muy muy difícil a la cultura mexicana, a la incluso mentalidad, idiosincrasia mexicana, católica, pero para ella no era fácil entender muchas dinámicas. No obstante, su disposición y su presencia en la casa, en la familia, era de una ternura, de una alegría que estaba allí presente, que era capaz de sostenerse, de nutrirse y de compartirse, partiendo de lo más elemental, ¿no? Como de tener una olla llena de sopa y el estarla preparando. Tenía la costumbre cuando vivíamos, cuando era chica, yo cuando era niña, en una casa pues, bastante simple, elemental. Solo teníamos 2 o 3 cazuelas grandes donde ella preparaba la sopa, y yo recuerdo mucho, fueron uno de los recuerdos más fuertes y bonitos en mi vida durante la niñez, la alegría con la que mi mamá llegaba con las cosas del mercado y a decirnos que ya iba a estar la comida, pero era muy, muy auténtico, ¿no? Y empezaba ella a preparar lo que preparara, y al traerlo sobre la mesa y empezar a servir a todos, era realmente una fiesta, era una fiesta. Y cada vez que ella llegaba con sus bolsas, era realmente como ver, sentir, sin que ella lo dijera, ese gozo increíble de haber podido
comprar las cosas y traerla y servirnos y cuidarnos, ¿no? Y crecí así en medio de esas limitaciones económicas externas, dificultades muy grandes de dinámicas, de interacciones difíciles en la familia, ¿no? De choques culturales y de género y de todo tipo. Y sin embargo, en medio de todo ese contexto muy complicado, tanto psicológicamente, económicamente, socialmente, en todos los sentidos, había ahí un centro, una constante, un constante fluir de una actitud muy gozosa, ¿no? de un aprecio por la vida, más allá de cualquier adjetivo, de palabras o de razonamientos, simplemente un aprecio realmente por la vida, ¿no? Por la propia vida, por la vida de alrededor. Creo que muchas de las carencias que ahora nosotros experimentamos en nuestra sociedad y que tienen que ver con expectativas que crea nuestra sociedad, pero que no puede cumplir, que causan dentro de nosotros una sensación de poca valía, causan en nosotros depresión, frustración, baja autoestima, son realmente removidas y aliviadas si nosotros encontramos la manera de conectar con ese aprecio, esa capacidad de apreciar, de gustar el hecho básico de estar vivos, el hecho básico de tener la capacidad de discernir, de distinguir, de pensar, de crear, de transformar, incluso de detenernos un momento y repensar nuestra vida. Así que me parece que entre estos recursos sustentables que estamos buscando en esta propuesta de adoptar una sencillez voluntaria, una simplicidad voluntaria, como una respuesta ante todas las crisis, tanto ambiental como social y en términos personales, que enfrenta nuestro mundo contemporáneo. Este elemento de volver y entrar dentro de nosotros a conectar con todos estos recursos internos que están activos ya, que forman parte de lo que somos nosotros, son realmente una mina de respuestas para las situaciones que enfrentamos. Hay una historia que a mí me conmovió mucho también, que compartió recientemente un amigo en Suiza. Pasé unos días en Suiza la semana pasada, en el camino hacia Delhi. Ahora estamos en Delhi. Y comentaba en alguna empresa bancaria hay la política para mantener más bajas los costos del personal que trabaja en esa compañía bancaria.
se adoptó una política de ir separando de la planta de personal a los empleados, las empleadas que tienen más de 50 años, porque después de que han pasado muchos años trabajando dentro de la compañía, van siendo cada vez más caros para la empresa, y además ante la demanda de empleo que hay, los trabajadores jóvenes tienen la capacidad de desarrollar ese mismo trabajo a mucho mayor velocidad, supuestamente con más eficiencia, y además tienen menos, están dispuestos a hacerlos con mucho menor remuneración. Así que esta compañía adoptó la política de cortar al personal que tiene ya más de 50 años, y la manera en que lo lleva a cabo es que la persona que hace esta operación no tiene un contacto personal con los empleados a los que despiden, precisamente para hacer todo muy clínicamente aséptico, ¿no? Muy aséptico. Así que revisando la lista del personal, aquellos que tienen 50 años son simplemente liquidados. Y le ocurrió esto a un amigo de él, de este amigo con el que estuve platicando en Suiza, y comenta que pues de él depende su familia, ¿no? A esta persona a la que despidieron del banco después de haber trabajado desde su juventud ahí. Al principio pues fue un choque tremendo, sin embargo con el paso del tiempo empezó a descubrir, al principio sí vivió una situación de desorientación tremenda, ni siquiera hablaba con los amigos de esto, ni lo mencionaba. Un impacto tanto pues, psicológico como en la familia, pero al paso del tiempo empezó a descubrir, empezó a darse cuenta de cosas que en realidad eran interesantes y que no hubiera descubierto si no hubiera vivido en esta situación. Y una de ellas fue que su esposa es maestra. Anteriormente ella no tenía la responsabilidad principal en el sostenimiento de la familia. Sin embargo, ante esta situación, ella empezó a aceptar más compromisos de trabajo, y es una persona que es reconocida como una maestra con muchas cualidades. Es muy apreciada en su ambiente de trabajo por sus cualidades. Así que pues se encontraron en la situación de ella poder aceptar más compromisos de trabajo, y empezó ella realmente a desenvolverse mucho más profesionalmente, a tener más ingreso. Y el esposo también empezó a darse cuenta que tenía mucho más tiempo para poder pasar con la familia y para poderse ocupar de cosas en la familia de las cuales antes había estado completamente separado por estar comprometido en su trabajo en el banco. Así que a la vuelta de los meses, poco a poco empezó a descubrir la increíble riqueza de la cual él había estado separado por haber sido dado por hecho que ese era su rol, que esa posición que ahí tenía tanto en la familia como en el trabajo,
y en la sociedad era la que le correspondía y era la más adecuada y era la que le daba todo, la que lo sostenía, la que le daba su sentido de ubicación, de valor, de importancia. Al haber sido completamente cortada de raíz, él descubrió una otra situación que en realidad era mucho más rica, mucho más auténtica, mucho más confiable. Y actualmente él habla de la situación no solamente con apertura, sino además con un sentido de aprecio y de gozo que ha cambiado su vida definitivamente, incluso su relación con la esposa, ¿no? Al observar su florecimiento gracias a esta situación. Así que pues todos nosotros hemos visto, hemos sido testigos en nuestra propia vida o a nuestro alrededor, cómo cuando por alguna situación externa o por nuestro propio proceso, ¿no?, de introspección, aprendemos a conectar con esas situaciones, con esas posibilidades tan ricas que existen y que verdaderamente nos sostienen, esos valores internos, esas fuentes de riqueza en las que podemos confiar. Nos vemos que ahí sí podemos nosotros fincar un sentido de seguridad, un sentido de valor, un sentido de riqueza, de fortaleza interior, de satisfacción, de felicidad, de bienestar, en el que pues sí tenemos un terreno firme y además un campo ilimitado de florecimiento para nosotros, con quienes interactuamos, para nuestro mundo. De modo que en esta perspectiva del cultivo de una simplicidad voluntaria como una estrategia para la recuperación de nuestro planeta, para la transformación de nuestras relaciones sociales, sobre la base de la solidaridad, de la confianza mutua, del reconocimiento de nuestra interdependencia, para la recuperación de todos los valores que apreciamos, de solidaridad, de altruismo. Cultivo del aprecio por lo que realmente eres, por las cualidades que nos definen como seres humanos, por todos nuestros potenciales y por el cultivo deliberado de ese sentido de valía que está fincado sobre nuestras cualidades innatas, sobre nuestro potencial positivo. Es algo que nos ofrece un cobijo, un campo, una cosecha permanente de lo que buscamos para sentirnos bien. Una situación que fue también para mí muy hermosa de ver y también como muy curativa. No recientemente, pero sí cuando estuvimos en Katmandú, las monjas de la comunidad, 3 monjas de nuestra comunidad monástica, saliendo de un retiro en Nepal, nos encontramos con la situación de los terremotos en abril del año pasado, y en las actividades que los primeros días después de estos terremotos que destruyeron
muchísimos pueblos, comunidades rurales en los alrededores de Katmandú, donde fue el epicentro de estos terremotos tan devastadores. Un grupo de mujeres nepalíes, activistas de una asociación muy presente en la sociedad nepalí, en Katmandú y en sus alrededores, estaba desplazándose hacia zonas afectadas para llevar cosas de necesidad inmediata a los damnificados, particularmente alimentos. Llegaron a una comunidad de donde era muy difícil acceder porque los caminos estaban destruidos y donde había habido, realmente era uno de los pueblos, de los barrios que habían sido prácticamente destruidos por el terremoto. Y en un momento que llegan a uno de donde estaban los grupos de personas en los campamentos, hay un hombre grande, ya un hombre de edad, y en el momento en que recibe una dotación de arroz y lenteja para comer, le preguntan cuál es su situación, ¿no? Y él, con mucha dignidad, él está cerca de su casa, de lo que había sido su casa, y con mucha dignidad él voltea y con mucha entereza, señala el montón de piedras y dice que mi casa, dice él, ha sido destruida por el terremoto, pero mi casa interior no está destruida. Y así, ¿no?, en una acción muy hermosa de afirmación, de dignidad, de su sostén principal, lo que lo cobija, lo que lo protege, lo que lo sostiene, eso no está destruido. Y cuando nosotros, de una manera muy consciente, nos habituamos a morar en ese lugar interno que no se destruye ante las situaciones externas, ya sea desfavorables o incluso favorables, cuando somos capaces de mantenernos dentro de esa ecuanimidad, dentro de esa fortaleza, dentro de ese sentido de dignidad y de gozo y de alegría, aún enfrente de las situaciones favorables, que cuando no existe ese sostén interno, esa casa interna, incluso las situaciones favorables nos pueden crear una enorme sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, de incertidumbre, de desasosiego, de vacío, ¿no? Entonces, el familiarizarnos a nosotros mismos, el frecuentar, el hacernos asiduos, visitantes frecuentes, en constante conexión con ese sentido de valía, de aprecio, de riqueza interna, nos da toda esa protección. No solamente frente a las situaciones complicadas, sino también frente a las situaciones que son favorables y que no nos hacen perder la cabeza, porque tenemos la conciencia de que todo es transitorio, todo depende de condiciones que están cambiando, y situaciones favorables o privilegiadas o afortunadas que en un momento vivimos, al otro momento pueden dejar de existir. Y cuando tenemos esto claro, aun cuando disfrutamos de salud, de buenas relaciones, de una buena reputación, de reconocimiento, de estatus, de todo lo que pueda considerarse como favorable,
aún ahí no nos sentimos expuestos porque nuestro sentido de valía no depende de eso. Y lo podemos ver a nuestro alrededor en otras personas o nosotros mismos, como cuando estamos sustentando nuestro aprecio por la vida, por nosotros, por los demás, por lo que recibimos en esas fuentes internas de riqueza. Esos cambios de fortuna no nos arrastran, no nos llevan consigo. Tuvimos hace unas pocas semanas la fortuna en México de tener la visita de Ringu Tulku Rinpoche. Él estuvo dando enseñanzas en un retiro en San Luis Potosí, y para los que asistimos fue una huella muy profunda que dejó dentro de nosotros el ver su increíble ecuanimidad ante todo, ¿no? Ante una especie de comodidad en sí mismo, como que no dependiendo de cosas alrededor, una especie como de bienestar en su persona que irradia de manera así muy, muy natural su presencia. Y yo lo conocí a Ringu Tulku antes en Bodh Gaya, aquí en India, de estos festivales anuales de plegarias y de actividades por la paz que se celebran cada año en el Kayu Mundan, en Bodh Gaya. Y él asiste normalmente cada año como traductor de las enseñanzas de su santidad el Karmapa. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque desde las primeras veces que lo vi, porque pues es reconocido como un gran maestro, tanto en India como en Tibet, en Occidente, en Europa. Y su manera de llegar a los lugares, su manera de estar, es de verdad de una sencillez que es hermosa, ¿no? Que despierta ternura, despierta simpatía. No es una impostura, ¿no? Sino es una manera así como tan natural de llegar, de estar, de pararse, de hablar, de irse, de callarse, de relajarse, de enseñar, de prestar atención. Todo fluye así como si realmente cualquier cosa que ocurriera hacia afuera no es algo que está alterando o sacándole de su centro, ¿no? Y yo me acuerdo que con esas costumbres que a veces aprendemos cuando vivimos mucho tiempo en ciertos ambientes aquí con los tibetanos, ¿no? Y la manera de interactuar con los lamas así, de mostrar respeto y de saludar así y de no tocar y todo eso. Las primeras veces que llegaba y me decían, Ringu Tulku, y entonces nos acercábamos, ¿no? Y hacíamos así, y él así bien tranquilo nos toma la mano, con sus dos manos la sostiene, la deja sostenida así, y así mira a la cara y se sonríe y ya luego, ¿no? Pero una interacción así como de vuelta a lo natural, pero de una forma tan así que se siente muy hermoso lo humano, ¿no? Y aquí cuando estuvo en San Luis Potosí, pues queríamos, no sé, expresarle toda esa alegría, esa gratitud, y pues una forma de expresarlo es ofrecer respeto, mostrar, ¿no? A tener gestos de respeto y todo. Y algo que también, que dentro de toda esta manera como de interactuar que es tan hermosa, tan impactante, y para uno, lo comentábamos entre nosotros, ¿no? Fue como una de las grandes enseñanzas de cómo estar ante una situación en la que recibes reconocimiento, recibes objetos, ¿no? Recibes obsequios
que la gente te da porque quiere mostrar, no sé, aprecio, alegría, de cualquier manera quiere mostrar. Y como tú no es que los rechaces, tampoco es que te intereses tanto en ellos, tampoco es nada, ¿no? Simplemente pues, ahí están, los recibes, pero y después también los dejas, ¿no? Y muchas de las cosas que obsequiamos a Ringo Tulku las recibió así. Nosotros, por ejemplo, traíamos una tanca muy bonita, una pintura de estas tibetanas muy hermosa, que trajimos de Katmandú y la ofrecimos y él la recibe y recibió muchas otras cosas, incluso recibió donativos y casi todo lo dejó, ¿no? Incluso los donativos los dejó ofreciéndolos para un proyecto que está en este momento llevándose a cabo en México, ¿no? Por la comunidad budista, por la comunidad Dharmadhata amplia, ¿no? Budista, laica y monástica. Así que esa manera tan libre de relacionarnos con lo que es favorable y con lo que no es favorable, con lo que se designa como favorable y lo que se designa como no favorable, ¿no? Esa como amplitud, esa vastedad de actitud con la que nos relacionamos con lo que acontece alrededor, no es lo que decide ni cómo nos sentimos, ni cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, ni cómo interactuamos con los demás. Entonces estamos realmente recuperando nuestra libertad, nuestra dignidad y toda nuestra riqueza, nuestra fortaleza, y desde ahí, desde lo que nos sostenemos, en lo que nos apoyamos y con lo que nos sentimos protegidos y satisfechos y felices. Y desde ahí, entonces, el extender todo esto a nuestras interacciones con la naturaleza, con la sociedad, con nosotros mismos, pues es una manera muy natural de vivir en abundancia, en riqueza y en una simplicidad completa. Pues esto es lo que esta vez he querido compartir y en la próxima charla vamos a hablar de este cultivo del aprecio, de apreciar lo que hacemos como otro aspecto que nos puede dar elementos para adoptar esta simplicidad voluntaria como una respuesta para la transformación de nuestra vida y de la vida en nuestra sociedad. Muchas gracias.